Bienvenidos a un nuevo video de gestión médica digital. Vamos a empezar con nuestro segundo video del plan de gestión integral de residuos de atención en salud y otras actividades. En este vamos a terminar de completar el plan de gestión interna de los residuos. Vamos a mirar ahorita las condiciones para el almacenamiento interno de residuos que se generan en atención en salud y otras actividades. Básicamente la norma indica que el almacenamiento interno se debe realizar en unidades de almacenamiento que se creen para este fin. En salud, pues definitivamente estas deben estar aisladas de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, tomas de muestra, bancos de sangre para preparación de alimentos y en general pues cualquier actividad que requiera tener unas estrictas condiciones de higiene y que permita evitar la contaminación cruzada de cualquiera de estos servicios. Estas instalaciones se deben diseñar y ubicar conforme al diagnóstico que se haga por parte del grupo encargado de la parte de diagnóstico, teniendo en cuenta la cantidad y clase de residuos que se generen, la frecuencia de recolección que se defina, entre otros aspectos que hay que tener en cuenta. El almacenamiento debe hacerse de forma segura, previniendo derrames, accidentes y la posible contaminación de materias primas, insumos o residuos. Entonces, para grandes generadores, sobre todo aquellos que generan más de 65 kilogramos día, se requiere pues la construcción de unas unidades intermedias, solamente para los que generen más de 65 kilogramos día. Estas que vamos a ver a continuación, que es para la construcción de las unidades intermedias, aplican para ya las unidades de disposición final de los equipos, de los residuos. Entonces, para que las tengamos en cuenta. Estas deben contar con piso, paredes, techos y elementos impermeables que permitan su fácil limpieza. Tener en cuenta que se deben construir con uniones redondeadas entre piso y pared. Contar con un aviso de identificación de la unidad de almacenamiento, que debe ser en este caso intermedio. Contar con un punto de agua y drenaje para labores de limpieza. Permitir fácil acceso para el personal encargado de manipular estos residuos. Contar con medidas de seguridad para evitar el acceso a personal no autorizado, contar con iluminación y ventilación natural o artificial permanentes, evitando la posibilidad de riesgos para para el personal que labora en estas áreas y visitantes, contar con una señalización indicativa de la clase de residuo que se está almacenando en esta área, contar con señales de riesgo, de no fumar, usos de elementos de protección personal, pues entre otras, garantizar suficiente capacidad de almacenamiento de acuerdo a la cantidad y el estudio que se haya hecho sobre la cantidad y la generación de estos residuos, como las frecuencias de traslado y transporte hasta el área de disposición final. Contar con canastillas o recipientes rígidos con tapa impermeable y de fácil limpieza para el almacenaje de los residuos. En plantas de beneficio animal se debe contar con recipientes o mecanismos de almacenamiento de acuerdo con el tipo de residuo que garantice que no se genere contaminación. Accesibilidad a equipos para el control y prevención de incendios. Contar con medidas que garanticen el almacenamiento seguro teniendo en cuenta la clasificación del tipo de residuo, compatibilidad química y características de peligrosidad. Contar con barreras físicas o elementos que impidan el acceso de vectores a estas áreas. Entonces, como vimos, para los que generen más de 65 kilogramos día se requieren las unidades intermedias. Para el resto de medianos generadores y grandes generadores, o sea, los que generan más de 100 kilogramos mes, se deben crear unidades de almacenamiento central con las características que vimos anteriormente, pero no requieren unidades intermedias. Agregado a lo que vimos, se debe disponer de un equipo de pesaje y garantizar que los elementos generados, o sea, los residuos generados, sean pesados previo a la entrega del transportador y obviamente se debe llevar control de esos pesos. Contar con un kit antiderrames y elementos de protección personal. El kit debe estar ubicado en una posición segura que permita el acceso inmediato del mismo. Se debe contar con material absorbente, toallas de papel desechables, bolsas para el depósito de desechos. En caso de residuos anatomopatológicos y de animales,
tendrán que disponerse pues, de equipos de refrigeración, los cuales deben garantizar una temperatura de menos de 4 grados centígrados y se debe contar con un sistema de verificación de la temperatura para tener en cuenta y control del correcto funcionamiento del equipo de refrigeración. Asimismo, permitir la evacuación de residuos o el fácil acceso de los vehículos de recolección externa y sus operarios. Para las unidades de almacenamiento de elementos corrosivos, explosivos, reactivos, tóxicos e inflamables, el almacenamiento se realizará en recipientes o embalajes compatibles con el tipo de residuo, deben estar aislados del piso y debidamente etiquetados para el tipo de residuo que tienen. En caso de residuos inflamables o volátiles, se deben ubicar en áreas ventiladas y seguras. En caso de almacenar más de un tipo de residuo peligroso, se debe tener en cuenta la compatibilidad química entre ellos. Publicar en un lugar visible de la unidad de almacenamiento la respectiva matriz de compatibilidad para el caso de que se almacenen diferentes tipos de residuo, contar con señales de riesgo y de obligaciones de cumplir con determinados comportamientos, tales como no fumar, uso de equipo de protección personal, entre otros. Para aquellos que estén en inmuebles que no estén sometidos a propiedad horizontal y que sean pequeños o microgeneradores, que de acuerdo a la clasificación son aquellos que tienen menos de 100 kilogramos de residuos al mes, deben contar con una unidad de almacenamiento que debe tener un área definida, estar aislada de áreas asistenciales y de servicios, tener poca circulación de personal y visitantes, superficies de fácil limpieza y desinfección, almacenamiento por tipo de residuos, compatibilidad química y características de peligrosidad, tener contenedores debidamente etiquetados. Esto completa el área de diagnóstico que se requiere para el plan de gestión interna. Adicionalmente, se debe tener un programa de capacitación y socialización que describa las actividades, metodología y frecuencia de las mismas, quién es el responsable de la actividad, identificación de recursos para cumplir las actividades, la población objeto de capacitación, pero básicamente debe incluirse el personal operativo, personal administrativo, asistencial, pacientes, usuarios, personal de servicios, contratistas, entre otros. Tener un plan de contingencia en caso de que haya incendio en el área de almacenamiento, inundaciones, interrupción del suministro de agua que no permita hacer las labores de limpieza y desinfección, interrupción del suministro de energía en unidades de almacenamiento y sobre todo en sistemas de refrigeración, derrame de residuos con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y con riesgo biológico e infeccioso, interrupción temporal del servicio de recolección, alteración de las condiciones operativas que incremente el volumen de generación de residuos, un programa de seguridad de salud en el trabajo que básicamente lo que dice la norma es que debe cumplir la resolución 312 del 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo o las normas que los modifiquen o sustituyen. Contar con un cronograma de actividades para la implementación del plan de gestión integral que se debe generar para un año, se debe generar el primer mes del año, para el año que inicia, pero cuando se inician las actividades en el periodo del año, dentro del año, pues se debe generar el cronograma para el primer mes de actividades del plan de gestión integral, que debe ser pues básicamente cuando iniciemos su implementación, que debe contar con actividades a realizar, plazo de ejecución, recursos, responsables del cumplimiento y los indicadores de seguimiento, que va a ser motivo de un video para explicar claramente cuáles indicadores podemos nosotros aplicar para el seguimiento de estas actividades. Vamos a mirar ahora el tema del tratamiento interno de residuos de riesgo biológico o infeccioso. Entonces, aquellos generadores que quieran implementar otras tecnologías para el tratamiento de sus residuos, dependiendo pues de su valoración monetaria y de disposición de capacidad locativa para el mismo, ¿no? Entonces, esta es una tabla extractada de la resolución donde vamos a ver los tipos de tratamiento. Entonces tenemos el térmico con combustión, que generalmente es el que ya nosotros contratamos con un textero
con un externo que utiliza energía térmica a temperaturas suficientes para causar combustión o pirólisis del residuo. Este se rige por las resoluciones que están aquí señaladas, la 058 del 2002, modificada por la resolución 886 de 2004 y 909 del 2008 o las normas que lo modifiquen. Pero da posibilidades de el uso de tecnologías alternativas como el térmico sin combustión, que utiliza energía térmica a temperaturas suficientes para destruir los microorganismos, pero no lo suficiente para causar combustión, o pirólisis de residuo como autoclaves de calor húmedo, calor seco, microondas, infrarrojos, etc. Los químicos, que utiliza desinfectantes químicos para destruir patógenos en el residuo, ácidos, álcalis, sustancias oxidantes, o por irradiación, que utiliza la radiación para destruir patógenos en el residuo, como radiación UV, cobalto 60. Hay otros tratamientos, como otros tratamientos que no corresponden a las clasificaciones que tenemos previamente. Entonces, aquel generador que quiera tener alternativas a la descontaminación de estos residuos y que quiera realizar el tratamiento interno de estos residuos, tiene que incluir esta información que vamos a relacionar a continuación en su PGIRASA, pero esta misma información debe transmitirse a la entidad ambiental para el proceso de licenciamiento. Vamos a incluir el tipo de tratamiento a implementar de acuerdo a la clasificación que vimos anteriormente, una estimación mensual del tipo, cantidad y frecuencia de residuos que se van a tratar, descripción de la tecnología que se va a utilizar, descripción del equipo que se va a utilizar, requerimientos de funcionamiento y operación, instrucciones, capacidad instalada, inactivación microbiana esperada, condiciones y procesos de operación, tiempos de tratamiento, concentraciones requeridas, mantenimiento, etc. Procedimiento para demostrar que el residuo tratado no presenta riesgo biológico, informe de caracterización, programa de mantenimiento del equipo de tratamiento y el plan de contingencia que incluya caso de emergencia, accidentes o fallas del equipo que impida que los residuos puedan ser tratados internamente. Las disposiciones generales para iniciar el tratamiento interno de residuos es informar a la autoridad sanitaria con copia de la autoridad ambiental la intención de realizar el tratamiento de residuos internos. Documentar el cumplimiento de los estándares para reducción de carga de organismos patógenos que confieren características de peligrosidad. Solicitar verificación de las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones para la operación del tratamiento interno y gestión previa y posterior del tratamiento. Dar cumplimiento a las condiciones de operación de instalación del tratamiento de acuerdo al equipo que vayamos a instalar y garantizar que residuos tratados no estén en contacto con los residuos tratados. Entonces, para realizar esas actividades a nivel interno se debe garantizar, uno, la transformación o acondicionamiento del residuo hasta una fragmentación, tamaño de apariencia física que evite su reutilización. O sea, no solamente que logremos la descontaminación efectiva del residuo, sino que hagamos una destrucción que impida que el residuo se pueda reutilizar. Además, cumplimiento de los estándares y requisitos para la reducción de agentes patógenos que le confieran características de peligrosidad al residuo. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en que se debe garantizar que el residuo cumpla una inactivación bacteriana de bacterias vegetativas y hongos con una reducción mayor o igual a 6 logaritmo de 10, o una inactivación de esporas de bacilos estearotermófilos o bacilos atropheus mayor o igual a 4 logaritmo de 10. Para verificar esto, pues hay que utilizar uno o más indicadores biológicos que sean reconocidos como los más resistentes al tipo de tratamiento que vamos a utilizar. Los indicadores deberán estar justificados y se sugiere utilizar las recomendaciones de la Asociación Territorial para el Tratamiento de Tecnologías Alternativas de Residuos Peligrosos. La inactivación microbiana de indicadores biológicos diferentes a los mencionados debe cumplir con una inactivación mayor o igual a 4 logaritmo de 10. Entonces, lo que se trata es de analizar los residuos después de que se haya hecho el procedimiento de desinfección y verificar con cultivos
si cumplen o no la inactivación bacteriana y si el residuo ha dejado de considerarse peligroso de acuerdo a estas medidas. El gestor que pretenda realizar el tratamiento de residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso por procesos diferentes al térmico con combustión con el fin de demostrar por primera vez la eficacia del tratamiento, debe implementar un procedimiento para el control y monitoreo, garantizar los ensayos de los indicadores biológicos que sustenten el cumplimiento de los estándares que se establecen y el que acabamos de ver. Entonces, se debe establecer un procedimiento para el muestreo de los residuos y determinar que efectivamente ya no son riesgosos. Entonces, para este muestreo se requiere, uno, definir el tipo, proveedor y certificación de los indicadores biológicos utilizados de acuerdo a la ISO 111380. Definir una frecuencia de monitoreo que no sea inferior al 10% de los ciclos de tratamiento o al 10% de la carga de tratamientos continuos, una o la otra. Se debe describir el procedimiento de monitoreo que garantice la representatividad de la muestra del residuo que estamos tratando. Se debe llevar un registro permanente de las variables que influyen en el tratamiento, por ejemplo, temperatura, presión, si estamos hablando de autoclaves, tiempos de concentraciones, entre otras, y un monitoreo que permita llevar una trazabilidad del número de lote y el indicador biológico que vamos a usar para el control, o sea, de los cultivos, la fecha de vencimiento, la fecha del monitoreo, así como los responsables de quienes realizaron el monitoreo. Se debe hacer una descripción de actividades para dar cumplimiento a las recomendaciones del almacenamiento, manejo y uso del indicador biológico dadas por el fabricante y garantizar la trazabilidad del proceso desde la recepción hasta la salida de los residuos de la instalación de forma permanente y fiable. Entonces, la verificación de la eficacia del tratamiento se debe hacer en las siguientes condiciones. Uno, la medición se debe realizar a la máxima capacidad del equipo de desinfección que estemos usando y con el tipo de residuos que se esté planeado, digamos, desinfectar. Entonces, que la muestra sea representativa del tratamiento. Realizar el tratamiento de acuerdo a las condiciones descritas por el fabricante, lo que se incluyó en el plan de gestión integral, así como en la licencia ambiental, y las mediciones del indicador biológico para cada prueba con laboratorios que contengan los métodos con laboratorios que estén certificados y que tengan métodos estandarizados, que se rigen por norma ICONTEC o ISO y todas las demás que están relacionadas, con una acreditación nacional bajo la norma NTC ISO IEC 17025. Entonces, esto es para el control del procedimiento de inactivación. Entonces, se debe presentar a la actividad ambiental esta información. Uno, la cantidad y tipo de los residuos utilizados en la prueba de tratamiento. La cantidad y presentación de los residuos que se generaron después de realizar el procedimiento de descontaminación. Información sobre las condiciones de operación del equipo durante las pruebas, temperatura, presión, tiempo de inicio y finalización de la prueba. Descripción de la metodología para garantizar la representatividad de la muestra, o sea que lo que nosotros hicimos en el control o en la prueba para la inactivación, pues sea lo que vamos a tratar dentro del plan de gestión integral de residuos. Los originales de los resultados obtenidos en el laboratorio de cada una de las muestras para ver si hubo una adecuada inactivación, nombres e identificación de las personas responsables de la ejecución del muestreo y monitoreo, así como registro fotográfico. Si alguno de los indicadores falló por alguna circunstancia, se debe ajustar el procedimiento y repetir la prueba para establecer si hay cumplimiento o no. Para el seguimiento y monitoreo de los gestores que realizan este tipo de descontaminación, se debe realizar como mínimo una medición semestral de la eficacia del tratamiento. Eso es básico. Se debe dar cumplimiento a los criterios y procedimientos del monitoreo de control interno del procedimiento. Contar con un registro consolidado de la operación a disposición de la autoridad ambiental, que cumpla con las condiciones del licenciamiento ambiental y la descripción del procedimiento de muestreo y monitoreo de todo el procedimiento que estemos implementando.
Hay que presentar un informe semestral en medio físico y magnético que contenga el tipo y cantidad de residuos tratados y una copia de los resultados obtenidos en las mediciones realizadas, donde se evidencie la reducción logarítmica de los agentes patógenos sobre los residuos de riesgo biológico o infeccioso. Básicamente, pues que nosotros tenemos que, cuando se implemente el plan de gestión interna de esos recursos y se haga por alguno de los métodos alternativos, se debe contar con un programa de medición que permita establecer que hay un adecuado tratamiento de estos residuos peligrosos para quitarles su condición de peligrosos, y esos controles se hacen a través de pruebas que se adaptan de acuerdo al procedimiento que hayamos nosotros establecidos, que sería con calor que no genere pirólisis o combustión, o con sustancias químicas que permitan la inactivación, o con radiación. Entonces, se debe llevar el control y determinar que esos residuos ya no son peligrosos. Cuando ya estemos realizando el plan y estemos produciendo una inactivación de los residuos peligrosos, estos no deben mezclarse con residuos peligrosos, deben depositarse en una bolsa blanca o negra según corresponda. Las bolsas deben incluir un marcado etiquetado que permita diferenciarlas de los demás residuos no peligrosos. Debe contar con la siguiente información: residuos no peligrosos tratados internamente en el establecimiento, un símbolo que identifique el tipo de residuo, en caso de que sea aprovechable, nombre del establecimiento donde se realizó el tratamiento, clasificación del tratamiento de acuerdo a lo que se vio pues, en el manual, y fecha en la que se realizó el tratamiento de estos residuos. Esto pues permite, qué pena, con esto terminamos el tema del tratamiento interno de residuos de riesgo biológico, y para el plan de gestión, el componente interno del plan de gestión, lo último que nos falta es la estrategia para la recepción de residuos cortopunzantes generados en pacientes que requieran atención de patologías crónicas, o sea, con tratamientos en casa o con planes ambulatorios donde en sus viviendas se genere permanentemente residuos. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar los pacientes atendidos rutinariamente y las patologías que generan el uso continuo de jeringas, lancetas y demás. Hay que suministrar los recipientes para la segregación de residuos cortopunzantes, recibir esos residuos cuando sean entregados por los pacientes, informar a los pacientes las condiciones en que se recibirán esos residuos, días, fechas, darles una instrucción sobre el manejo de los contenedores, mantener información sobre los residuos cortopunzantes recibidos, volumen, cantidad, fecha, gestionar los residuos cortopunzantes de acuerdo a lo establecido en el manual, y generar información, educación y comunicaciones a los pacientes sobre el manejo y disposición segura de estos residuos. Y con esto pues damos por terminado el segundo video del plan de gestión integral. En el último video, que va a ser lanzado muy pronto, vamos a analizar el plan de gestión externa, pero como se van a dar cuenta, nosotros como generadores vamos a tener que hacer el control de la disposición por parte del tercero. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, y si les ha agradado el video, por favor denle un like y suscríbanse para ver más de nuestro contenido. Muchas gracias.